Hola y bienvenidos al Colisionador de Ideas, un podcast de Nosgrem que hoy grabamos desde la Facultad de Física de la Universidad de Sevilla, a la que queremos agradecer por 15ª vez por dejarnos grabar aquí y por todo el material que nos han proporcionado. Hoy estamos con... Hola, estoy aquí, soy Guille, estudiante actualmente de segundo del grado de Física en esta universidad. Y hoy veremos, bueno, yo soy Dalia, no recuerdo si me he presentado, y hoy veremos cómo la física, especialmente la física estadística, los métodos de sistemas complejos, se aplica al mundo de la economía, dando lugar al campo de la econofísica, que no mucha gente conocerá, pero hoy os vais a hartar de ella. Y lo haremos con la ayuda de un experto en economía que ha colaborado con diversos investigadores un poco relacionados también con este campo. Hoy estamos con Luis Llamusa Blanco, profesor del Departamento de Análisis Económico y Economía Política y doctorando en el programa de doctorado en Ciencias Económicas, Empresariales y Sociales. Hola, buenos días o buenas tardes. Ok, pues aquí como primera pregunta, si nos pudiera explicar, para ponernos en contexto, qué es exactamente la econofísica para aquellos que, como yo, me considero, por ejemplo, no sabemos muy bien qué es este ámbito. Muy bien, pues de una forma muy simple es básicamente un sumatorio entre la economía y la física. Claro, si a eso le damos un poquito más de profundidad es pues aplicar al final física estadística, termodinámica, teoría de sistemas complejos y otros conocimientos más exactos de la física a la economía con el objetivo de intentar explicar sucesos económicos. Ok, así, o sea, a mí así me recuerda un poco también a lo que sería la sociofísica. O sea, entiendo que no es tampoco, digamos, algo súper exacto, ¿no? O sea, es un intento de tener modelos que puedan funcionar en la economía. Exacto. Pero entiendo que como es algo social también, se puede desviar, hay cosas que no se pueden predecir. Claro, al final, un punto que critican mucho a la econofísica es que no tiene en cuenta la dimensión social humana, que sí que la tiene en cuenta mucho la economía porque se estudia mucho el comportamiento del consumidor, etc. Entonces eso es como una desventaja que tiene la econofísica, que se centra más en casos generales. Pero aún así, yo creo que la econofísica tiene mucho potencial porque, claro, yo creo que gana toda la exactitud que tiene la física como ciencia. Claro. Ahí está. O sea, así como medio resumen, básicamente, la econofísica, perdón, básicamente es un campo que coge los métodos de la física y los intenta aplicar a fenómenos económicos, básicamente. Exacto. Así, por lo menos desde mi experiencia, por ejemplo, yo soy estudiante de física, hemos dicho, yo no he dado economía en mi vida, nunca, ¿vale? Entonces, así, para gente como nosotros, ¿qué puede aportar esto en la física? ¿Por qué recomiendo que un estudiante de física o de cualquier, digamos, estudio, de cualquier carrera, debería de aprender economía? ¿Por qué debería estudiar economía Sí. o por qué física? No, porque debería Econofísica. estudiar economía o econofísica. Bueno, en econofísica justo si estás estudiando física, pero economía Vale. en A general. ver, al final, esto es algo que digo muchísimo, tanto a alumnos como a distintos particulares. Estamos en un sistema económico, entonces, tanto si queremos ser investigadores como funcionarios, como queremos hacer proyectos de innovación, startups, todo eso, al final tenemos que saber de economía, porque vamos a estar en un sistema económico y tenemos que conocer en dónde nos vamos a mover, por así decirlo. Y creo que es así muy complicado. A mí por lo menos o sea, yo lo veo de lejos y digo, "Uf, o sea, seguro que me viene bien, pero yo es un poco, hay un montón de cosas, no sé qué. Claro, es complicado como todo, ¿no? Si uno lo intenta, que muchas cosas se pueden hacer solo y autodidacta, pero es complicado, pues eso, si se intenta abarcar todo, es decir, las cosas al final hay que plantearlas con un orden. Entonces, normalmente en muchas titulaciones de física, como en esta facultad, hay una asignatura de economía, que en este caso se llama Fundamentos de Economía y Empresa, que este año la sigo dando yo. Entonces, claro, si empiezas a darla por una asignatura, la economía y demás, te es mucho más factible que si la haces por tu cuenta. Y creo, por ejemplo, estaría bien añadir, por ejemplo, el grado en física sola no está esa asignatura. ¿Cree que vendría bien que estuviera ahí y se podría incluir? Pues yo creo que sí, no quiero sonar polémico, pero, pero yo creo que sí, que está bien incluirla, de hecho no solo en física, sino en todas las carreras universitarias, porque no es para que nuestro departamento gane más peso, ¿eh? Claro. Simplemente... Que es algo que al final
estés en la carrera que estés, te estás moviendo en este mundo y este mundo está lleno de economía por todas partes. Exacto. Ok, perfecto. Vale, y simplemente por aclarar un poco a la gente que ahora mismo hemos mencionado 30 millones de veces qué es la econofísica, pero no hemos dado tantos ejemplos, así que ahora pasaremos aquí un poco a explicar varios ejemplos y los debatiremos entre nosotros y ya vosotros en casa pues decidiréis si pensáis que viene mejor la econofísica o si es mejor quedarse con el modelo más clásico de que ya está usando la economía. Primero, tenemos el modelo de intercambio cinético o teoría de gases aplicada a la distribución de riqueza. Lo explicaré de forma sencilla, que básicamente es que en física la teoría cinética de gases estudia muchas partículas que colisionan o intercambian energía. Y en econofísica es un modelo análogo, considera que muchos agentes que intercambian, entre comillas, parte de su riqueza a realizar transacciones. Bajo ciertas reglas de intercambio aleatorio se obtiene una distribución de riqueza que a menudo es similar a la exponencial o cola de Ponencia en ciertos modelos. Esto contrasta con el modelo económico clásico que asumiría quizá distribuciones normales o menos desiguales. Podéis repetir toda esta parte si no os ha quedado claro, pero básicamente vamos, que las partículas en física intercambian energía y en econofísica pues intercambia dinero. En palabras muy simples y explicado con lo más básico posible. La verdad que es muy filosófico, ¿eh? La econofísica. Y al final, bueno, pues si este modelo, por ejemplo, le saca ventaja a la economía, ¿no? Saca ventajas clave, pues yo siendo economista soy uno de los primeros interesados en que se aplique, ¿no? Claro. Pero a mí me resulta este modelo muy curioso por eso, por la comparativa entre la colisión energética y la colisión en la distribución de riqueza. No sé, ya vosotros que tenéis más formación en física, pues ¿qué opináis de la extrapolación del modelo? A mí me parece muy interesante cuando se hace este tipo de cosas, la verdad, tanto con economía, con eso. También hicimos una vez un podcast hace tiempo ya de sociofísica que es parecido. Es al final intentar aplicar las leyes de física a fenómenos sociales. E incluso también yo creo que alguna vez he leído libros de biología y cosas así, de naturaleza, que se intenta aplicar. A mí me parece muy interesante, pero porque aparte también da la sensación de que está todo unido, ¿sabes? Que no es que estemos estudiando todas cosas distintas, al final todos estudiamos para aprender y está bastante relacionado todo. Y aparte cuadra muy bien, la verdad. Cuando después ves los modelos, las curvas y tal, y todo eso salen, las gráficas salen muy parecidas. Entonces, la verdad, a mí me parece bastante interesante. Además, en este tipo de modelos se añade un parámetro como de ahorro mínimo para que los agentes pues, no intercambien todo su capital, porque al final, claramente, cuando interacciones con alguien no le vas a simplemente regalar todo su dinero, esto no va tan simple. Y pues estas ideas ayudan para entender pues, toda la desigualdad de renta o de riqueza que tiende a ser bastante persistente. Claro, el tema de la distribución de la renta y de la riqueza es un tema que siempre desde el punto de vista social es un tema interesante. Y bueno, y si este modelo, que al final ahí lo estamos viendo, ¿no? Porque hay algunas hipótesis económicas que es eso, al final la econofísica es mezclar teorías, intentar extrapolar teorías físicas hacia el campo de la economía, pero ahí en ese proceso tienes que tomar una serie de hipótesis económicas. Entonces, si como en este modelo se consigue algo muy parecido a lo que hace la economía e incluso consigue, por así decirlo, ciertas particularidades o ideas que la economía no ha alcanzado, pues a mí me parece maravilloso desde el punto de vista científico. Vale, y una pregunta que quizá iría para ver si estás a favor o en contra de usar este modelo, que yo, ya siendo sincera desde el principio, creo que voy a estar siempre a favor de la econofísica, más que nada porque como estudiante de ingeniería de materiales que ha dado economía, es verdad que hay veces en clase que yo ponía una gráfica y es que daba igual como la ponía y eso a mí me estresaba mucho, el no tener que ser tan precisa poniéndola, que al final la curva... Obviamente nosotros dábamos gráficas bastante simplificadas y no eran tan estudiadas, simplemente era como para hacernos una idea en las gráficas o de la demanda o de la oferta o de cómo interseccionaban ambas. Y a mí eso de que no fuera tan preciso y que da igual que no sea tan preciso me estresaba un poco. Así que acerca de este modelo, ¿creéis que es útil
en base, porque claro, la teoría física tiene en cuenta de que estas partículas de gases pues se mueven de forma aleatoria e interaccionan de una manera pues que tú en principio a todas las partículas no las vas a poder estudiar porque si no te vas a querer morir. Y se aplica esto pues en este modelo, como que los agentes actúan de modo aleatorio. O si en verdad, o si creéis en verdad que eso no pasa, que los agentes interaccionan de una manera bastante predecible según decisiones más conscientes o políticas. Bien. Ahí estaría el debate de si se mueven de forma aleatoria o si de verdad se puede predecir, porque esas decisiones humanas pues se van a basar en base a ciertos regímenes que este modelo no tiene en cuenta. Vale. Me parece muy interesante esa última comparativa. Y claro, el modelo que aquí se presenta, ¿no?, de econofísica, entiendo que tiene más en cuenta los sucesos aleatorios. Y por eso viene un poco el debate, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, el comportamiento de los agentes no es tan aleatorio, desde el campo de la economía, ¿no? Por eso hay muchas empresas que usan estrategias, ¿no?, para predecir a sus consumidores, porque no es algo tan complicado, ¿no?, es decir, predecir hacia dónde van los consumidores. Entonces, esto puede que sea una crítica a este modelo de la econofísica, que por supuesto habría que estudiarla en detalle, de quizás si se expresa, ¿no?, si hay una demasiada cantidad de aleatoriedad o no. Y después respecto, porque me llama a responder esta pregunta también, que no es una pregunta, que es una crítica que ha hecho a razón de sus clases de economía. No vamos a señalar quién fue el profesor. Surge lo de, ¿no?, la crítica común a la economía de que se dice que la economía es muy simple, ¿no?, de las explicaciones, eso queda un poco igual, la pendiente de las curvas de demanda y oferta. Esa crítica es típica. Al final yo este año estoy ahora dando mismo una introducción que se llama Introducción a la Economía en ADE, y yo siempre que inicio las clases digo, la economía se hace lo más simple posible las explicaciones para entender la idea general. Ya una vez entiendes la idea general, pues vas haciendo el modelo más complejo, que también es lo que está haciendo la física. Entonces, claro, en una clase la idea general entendiendo da igual la pendiente de la curva, sino lo que se está estudiando es otras cosas y que se entienda el comportamiento básico de la economía. Ya, si queremos hacer casos más complejos, obviamente la pendiente de la curva influye, ¿no? Por defender un poco la economía. Claro. Pues que en esto simplemente, pues que la economía te puede dar por ambos lados. Por si te parece muy grande y que es muy compleja, pues te la pueden simplificar. Exacto, para que le entiendas la idea general. Y si la ves muy general y que no te parece muy exacta, pues te metes a la idea más exacta y va a estar muy bien explicado. Exacto. Y ya si le metes econofísica, pues ya consigues... Ya explotas. Exacto. Vale. El segundo modelo que os hemos traído es el modelo de Spines, tipo modelo de Ising para decisiones de mercado. Explicado en castellano, un poquillo. El modelo de Ising de la física se tiene una red de espines que pueden estar en dos estados, por ejemplo, +1 o -1. Y los espines tienden a alinearse con sus vecinos o están influenciados por un campo externo. A los economistas esto ya os va a ir sonando. En econofísica se ha propuesto una analogía como que los agentes pueden comprar, que sería pues el +1, o vender, que sería el -1. Y hay influencia entre agentes por imitación o por influencia externa debido a noticias o información. Con esto puede estudiarse como decisiones individuales con interacciones locales, ya sea que tu vecino te ha recomendado que te compres esta nueva aspiradora que él también se ha comprado y que es una maravilla, que pueden llevar a efectos globales como burbujas, herding o comportamiento de rebaño, o fenómenos de mercado bruscos, que ahora todo el mundo quiere el nuevo móvil. Sí, suele pasar el consumismo. Entonces, esta analogía permite ver que sin un modelo completo perfecto, pues la física aporta metáforas útiles para la economía. Pero claro, las decisiones humanas, lo mismo que estábamos viendo antes, hay conciencia, hay anticipación, lo cual esto no aparece en el modelo de Ising. Entonces, si fuerais un agente en el mercado
y pudieras ver en qué estado, entre comillas, tienen tus vecinos, por ejemplo, +1 o -1 que quieren comprar o que quieren vender, ¿creéis que imitaríais? Claro, esto puede ser bastante ya subjetivo, pero ¿creéis que imitarías esa decisión o tratar de contradecirla? Por seguir, si seguirías, porque claro, este modelo dice que tú haces lo que hace tu vecino. Ujú. Ahora, ¿eso es de verdad así? ¿O cada persona de verdad toma sus decisiones y dice, ah, no, pues mi vecino lo ha comprado, pues yo no lo quiero comprar ahora? Muy bien, pues a ver, desde mi punto de vista, aquí se ve una clara ventaja y a la vez desventaja, como en todas las disciplinas, ¿no?, de la econofísica. La desventaja es que, al contrario que la economía, que sí que sirve de una forma más simple, más compleja para estudiar casos generales, ¿no?, como lo que estamos diciendo de la toma de decisiones en el mercado con un montón de características, ¿no?, con todas las características posibles. En este modelo en concreto, ¿no?, con el tema de las espinas, como si fuesen los agentes, etcétera, de la econofísica, lo que vemos es que se centra muchísimo en el tema del estado de los vecinos. Es lo principal en lo que se centra el modelo, ¿no?, en función de lo que hagan los vecinos, qué hace el consumidor. Entonces, aparte de pensar que tiene mucho sentido ver eso, porque lo que estás haciendo es aislar una variable, ¿no?, que aísla la variable y ves si es interesante estudiarla o no. Ya solo por ese caso yo creo que la econofísica tiene mucho que aportar porque es eso, porque puede quizá despejar dudas sobre casos específicos como este, que a mí me parece, pues como estoy diciendo, eso, una cuestión de interés, porque es verdad que por lo que has empezado diciendo lo de los móviles hay un caso de consumismo un poco por envidia, ¿no? Que yo creo que sí está detrás de esos comportamientos que tenemos, quizás no con el vecino, pero con el compañero de clase, con el compañero de trabajo, con tu vecino de autobús, o bueno, con tus amigos, básicamente. Claro que No sé también qué pensáis vosotros. se formarán nichos en base a quién se ha comprado lo nuevo que ha salido o quién lleva la nueva moda y ese tipo de cosas. Bueno, a mí me recuerda mucho a, bueno, a marcas ya que son súper de moda, tipo Apple o así ropa muy, yo qué sé, Gucci por poner, o Louis Vuitton, que al final es, o sea, al final, por ejemplo, con la ropa que tú necesitas como tal es cualquiera, te vale cualquiera. Al final, marcas como Gucci, Louis Vuitton, tal, que son marcas, eso, caras y tal, al final la gente lo compra, pues eso, ¿no? Porque como esta gente se la compra y esta gente se la compra también, pues en verdad yo también quiero comprármela. A mí me suena un poco a eso, vaya, así desde fuera. Y Apple, pues un poco lo mismo. Al final, a la hora de inmóvil, vamos, yo creo que Apple se ha hecho muy, muy grande porque ha conseguido eso. Que al final los que tienen Apple tienen como más accesibilidad con los otros que también tienen Apple. Entonces, como él tiene Apple y yo quiero hacerle, no sé, hacer algo que solo se puede hacer con usuarios de Apple, pues yo me compro un Apple también y así se Claro, esto desarrolla, es ¿no? todo lo de los nichos. Ya si tienes una cosa, te tienes que comprar la Claro. otra cosa de esa misma marca porque si no, ya no pueden interactuar entre ellos. Y aparte porque si no, no eres guay. Dentro Claro, sobre de... todo ya, ¡buah! Que no tienes lo nuevo que ha salido. ¿Cómo puede ser? Entiendo que también en empresas y en economía eso es algo que se tiene muy en cuenta, ¿no? Claro, esos son productos complementarios que yo creo que Dalia lo debería de saber, el tema de los productos Es complementarios. verdad, eso sí me acuerdo. Entonces las empresas son las mismas que les interesa si hay una fuerte imagen de marca, por ejemplo en el tema de Apple, sacar productos que solo sean compatibles con sus productos y que tú necesites para ciertas funciones. Eso es puramente formas de hacer dinero. Pues, básicamente. Y también quería preguntarte en relación a esto, ya simplemente por curiosidad mía, ¿qué tan exacto se suele dar en economía? Porque supongo que esto se tendrá en cuenta a la hora de analizar el mercado, se tendrá en cuenta pues las interacciones humanas y cómo van a reaccionar las personas en cuanto sale un producto. Y la pregunta sería, ¿qué tan exactos suelen ser en cuanto a si el comportamiento humano suele seguir las predicciones o de vez en cuando ha habido casos en los que se ha salido de la línea y se creía que se iba a comprar un montón y al final ha sido un desastre porque la gente no ha seguido ese rebaño de ovejas? Vale, pues dentro de la economía hay muchos campos. Yo por desgracia no estoy especializado en el comportamiento del consumidor. Entonces cuando estudiamos la economía en general solo se tienen en cuenta normalmente en los modelos más básicos los gustos del consumidor. Entonces ya aquí es algo que está aportando la econofísica porque en los modelos más sencillos no se tiene en cuenta.
Claro, si nos vamos a modelos más avanzados, ¿no? de explicación concreta del comportamiento del consumidor, hay más variables. Yo, como no estoy en ese tema en la investigación, no sé específicamente si está cubierta esta variable o no, pero desde luego si no está cubierta es un gran aporte que ha hecho la econofísica, y si está cubierta pues habría que hacer comparaciones entre... al Entre ambos final, modelos. sí, entre ambos modelos. Pero sí que es verdad que eso, que al final la economía, para estudiar ciertos comportamientos, lo que hace es que desagregas, ¿no? en distintas subvariables. Entonces, no sé qué desagregaciones hay específicas por eso, porque no es algo a lo que me dedique. Vale, vale. Estaré quedando mal en el podcast, pero... No, hombre, no. Pero bueno, yo creo que tiene muchísimo sentido y que estas aportaciones así específicas de la econofísica dan mucho valor. Vale, y pues ya a cada uno en casa os podéis poner a debatir si vosotros compraríais el último móvil o decidiríais ir en contra de esto. Y ya más que nada por también que la gente te pueda conocer, porque esto habrá gente que o estará en primero de materiales de la Facultad de Física de la Universidad de Sevilla y el siguiente cuatrimestre te tendrá en clase, o gente que ya ha dado clase contigo también de otras facultades, para conocer un poco más pues tu camino a través de la economía. Vale. Si podrías explicarnos un poco tu trayectoria. Muy bien, pues bueno, yo me gradué en Administración y Dirección de Empresas, que es una carrera que últimamente veo en las redes que recibe muchas críticas, muchos memes. Entonces, bueno, yo la hice porque me gustaba mucho el emprendimiento, ¿no? y los proyectos de innovación. Después ya me especialicé en economía, ¿no? Hice un máster en economía y desarrollo, porque realizando el TFG al final, cuando menos te lo esperas, la vida te cambia de tuerca. Porque yo con el TFG descubrí que lo que me gustaba muchísimo era investigar, que siempre me ha gustado mucho el conocimiento. Y entonces ya ahí es cuando me planteé que me quería dedicar a la investigación, aunque en España estamos, ¿no? Claro. en un ecosistema complicado. Y ya después pues me he puesto a hacer el doctorado, empecé a trabajar ya en la universidad, etcétera, y bueno, pues eso es un poco el resumen. Y en el caso que señala, bueno, pues si hay algún oyente que vaya a ser su profesor en el siguiente cuatrimestre, pues que se prepare, porque Porque se viene fuerte. tengo una fama doble. Es verdad que por lo menos de mi año lo que ha salido sobre todo es pues eso, que suele motivar mucho a la gente, Ah, mira, sobre todo a la juventud. factores positivos. Claro, para querer buscar más allá en otros campos y querer no quedarte simplemente con lo que te enseña la universidad, sino ir más allá. Ir más allá. Sí, yo tengo que decir incluso que ya le digo, yo no he tenido clases, pero yo por compañeros del doble grado de física y materiales que me han comentado, incluso me ha llegado a interesar algo por la economía, incluso hay algunos que me han dicho, pues yo estaba aquí muy enfocado en la física y ahora estoy igual tirando más para ingeniería, para algo más de una empresa, no sé qué, así que buena fama hay, eso seguro. Mira, pues nada, quien le interese un café, pues yo siempre estoy abierto a eso, a charlar. Bueno, Y también- y aparte ha comentado también que ha trabajado en investigación y que creo entender que con personas de otras áreas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es intentar mezclar su área, la economía, con otras áreas en las que toque? Porque entiendo que habrá tocado diferentes áreas de estudio, vaya. Sí, pues es interesante, porque yo aunque me esté haciendo el doctorado en economía, ¿no? Pues yo investigo realmente sobre impacto medioambiental, sobre emisiones, sobre gases de efecto invernadero. Hacemos básicamente cálculos de huella de carbono, de huella del productor, que son unas huellas más específicas a nivel europeo. Entonces, básicamente, cuando sales de España te das cuenta de que, aunque hayas estudiado economía, pues te consideran, por así decirlo, un investigador en ciencias naturales, no en ciencias aplicadas. Claro. Entonces, a la pregunta que hacía Guille, bueno, pues eso, he hecho 2 estancias internacionales en la Universidad de York, en Reino Unido, y allí he trabajado en el departamento de Environment, que básicamente es medio ambiente, y allí hay a lo mejor 2 o 3 economistas. Claro. El resto todos son pues eso, físicos, biólogos, hay mucha mezcla, ¿eh? Eso lo hablábamos antes del podcast, es importante hacer investigación interdisciplinar, no hacer cosas muy específicas. Yo, por ejemplo, me han llegado muchas ideas de hacer cosas, pero al final no
no inicias porque te hace falta investigadores de otras disciplinas y no hay mucho. Yo, por ejemplo, no tengo mucho contacto con químicos, me hubiese gustado hacer algo de impacto químico, ¿no? en distintas industrias. Y después que haya trabajado a día de hoy, estoy intentando pues colaborar, estamos colaborando a ver por dónde sale con uno de los investigadores más importantes en energía solar del mundo, que es don Manuel Blanco. Lo pueden buscar en LinkedIn. Y él es físico, él tiene un doctorado en física. Y bueno, pues eso, en otros proyectos con investigadores de la Universidad de York y demás. Al final yo creo que es muy interesante la idea de mezclarnos, de hacer cosas con otras áreas, porque ahí es donde está realmente, pues eso, tú pones lo mejor de ti, como en mi caso como economista, otro como en físico, y se hace algo, ¿no? Un punto común mejor. No sé si he respondido bien a la pregunta o me he ido siempre por la rama. Sí, vaya. Y también, pues relacionado a esto, ¿qué le recomendarías a pues, los estudiantes de física más que nada, o de ingeniería de materiales sobre todo, que están interesados en irse más allá de su campo, por ejemplo, o a economía o a finanzas, o ya a distintos? Pero claro, economía y finanzas pues suena más alejado porque... Sí. Pues, a ver, tenía que decir que hay muchísimo gap, ¿no? Científico en el campo de la econofísica. Es decir, yo estaba estudiando, de hecho, para venir al podcast más preparado y no hay muchos trabajos de investigación y creo que hay cosas que se pueden hacer y que pueden tanto aportar a la literatura científica previa como aportar incluso al futuro de la economía y de la física, ¿no? En ambas, ¿no? Mezclado. Y entonces, pues yo a los estudiantes de física, de ingeniería de materiales, etcétera, de los doble grados, ¿no? de física, le tengo que decir eso, que hay muchísimo gap. Si a alguien le interesa por este podcast la econofísica, yo le digo que se adentre, que a mí sin problema me puede escribir cualquier correo o cualquier mensaje por las redes, porque de hecho este año hemos ofertado desde el departamento un TFG que voy a dirigir yo, a ver si alguien lo coge, sobre econofísica, con el fin eso de hacer una primera aproximación a algún modelo y, hombre, si se puede sacar alguna aportación significativa, pues mejor que mejor. Y también, por supuesto, expresar mi disponibilidad por si hay alguien que le interese este campo después del podcast para hacer algún trabajo científico, ¿no? Entonces, bueno, en esa línea va. ¿Y qué le diría yo al estudiante, ¿no? También respondiendo a la pregunta desde mi punto de vista, qué valores, más que valores, qué formaciones o actitudes debería de tener? Yo creo que el código, a día de hoy, ¿no? Es decir, escribir código es muy importante, aunque últimamente haya asistentes de ella que lo hacen, pero uno tiene que tener la mente para hacerlo. También siempre le recomiendo a mis alumnos pensar. Es muy importante pensar porque, de hecho, lo estamos viendo, las máquinas no piensan. Las máquinas pueden pensar con axiomas que uno les diga, pero el pensamiento lo tiene uno, entonces tiene que desarrollarlo a tope. Yo lo llevo toda mi vida desarrollando leyendo filosofía. Y por último, el liderazgo, que es muy importante. El liderazgo es lo que te permite la subida vertical en la empresa, en proyectos, etcétera, y hay que formarse el liderazgo. Ya cómo formarse sería otra pregunta, pero esos son los consejos que yo le daría a los oyentes del podcast. Vale, Ok. porque es verdad que a mí en principio la economía no me suena a que necesite saber distintos lenguajes de programación ni nada parecido, pero es verdad que si te lo piensas es que tienen que investigar tantos datos y analizar tantas situaciones que hacerlo solamente una persona. Claro, al final tienes que, en función del campo al que te dediques, ¿no? Porque si te dedicas a comportamiento del consumidor va más por encuesta y a lo mejor no necesitas muchísimos datos para, por así decirlo, abastecer el modelo, pero en campos, por ejemplo, eso de estadística, ¿no? De econometría, que es la mezcla entre estadística y economía, ahí sí tienes que programar para correr los modelos estadísticos. En el campo que yo estoy de medio ambiente, en el que hacemos cálculos de huellas de carbono, también tienes que programar, y eso que yo soy economista, me he tenido que meter de lleno en Python y en MATLAB. Entonces, al final tienes que programar. Es verdad que hay una ayuda que te hace la IA o incluso tu amigo el informático, pero... Tú tienes que saber corregirlo y saber que ese código al final va a estar bien. Exacto. Entonces tú tienes que saberlo. Ok. Bueno, y se ha hablado aquí muy bien de la econofísica, de todo esto, pero mirando un poco la parte mala, ¿cuál crees que son las barreras más grandes para juntar economía y física o economía con
con otras áreas? Porque entiendo que habrá alguna barrera que dificulte más las cosas. Bueno, la principal barrera es que los economistas solo sabemos de economía. Entonces hace falta, la principal barrera es esa, que al final uno se especializa en su área y para salir del área pues necesita tener contactos interdisciplinares. Entonces, de hecho lo estábamos viendo en los modelos, ¿no? Si vemos atrás el podcast que hablábamos con Dalia, con Guille, etcétera, en los modelos, para mejorar los modelos de econofísica hay que meter más hipótesis económicas. Entonces al final la barrera es esa, la barrera es tanto desde la economía, pues obsesionarse solo con hacer aproximaciones, ¿no? O hipótesis económicas, y desde la econofísica quizá, que si hacen solamente físicos, se centren muchísimo en el campo de la física y no lo mezclen con la economía. Y ese es el problema que veo. Como son una disciplina que es conjunta, ¿no? La econofísica tiene que, por así decirlo, beber de las dos ramas, va a dar más resultados si a lo mejor bebe el 80% de física y el 20% de economía. Claro, quizá también eso, los objetivos, ¿no? Que al final un físico pues intenta, no sé, resolver problemas más, digamos, teóricos, que igual no se ven tanto día a día, y el economista pues al final está trabajando en una sociedad y trabaja para la economía como tal. Sí, la verdad que ahí puede haber diferencia. Claro, entonces yo creo que puede ser, de hecho, la econofísica la veo que tiene muchas sinergias con la economía, que puede aportar muchísimo, que hay muchísimo gap, y yo animo a todos los oyentes que les interese a hacer proyectos de econofísica de investigación y a mezclarse con economistas y a mezclarnos con físicos. En cuanto al lenguaje, entiendo que inglés sobre todo, ¿verdad? Para en esa R. Para trabajar los artículos y Sí, eso, ¿no? Sí, investigación, Hombre, eso etcétera. siempre. Inglés, sí. Y algunos tips o quizá literatura, por si hay alguno que después de este episodio haya dicho, oye, pues me gustaría esto. Si hay algún libro que recomiendes o algo por el estilo para que la gente se pueda adentrar, más que nada, bueno, también preguntarte a ti por el TFG, ¿en qué parte o qué libros se podrían leer ya en básico para poder adentrarse a este tema sobre todo? Libros de econofísica, ¿no? Pues bueno, hay varias referencias, ¿no? Es decir, hay sobre todo libros en inglés, ¿no? Hay uno que se titula An Introduction to Econophysics, Correlations and Complexities in Finance. Al final, la econofísica actual, sobre todo que está investigada, tiene mucha relación con los mercados financieros, el mundo bursátil, la bolsa, Wall Street, etcétera, y hay mucha literatura en ese campo. Entonces, el libro este de introducción a la econofísica puede ser una lectura interesante. Por supuesto está en inglés, aunque ya hoy en día se puede traducir todo. También hay otro libro de Víctor Yakovenko. El primero que he dicho es de Rosario Mantegna y Eugene Stanley. Y este segundo libro es de Víctor Yakovenko y Arnivan Chakraborty. Lo pondremos en la descripción del episodio para cualquiera que no se haya quedado con el nombre. Eso, y este segundo libro se llama, al final la traducción es Econofísica de la distribución de la riqueza, que es uno de los modelos que hemos visto. Entonces yo no me los he leído, no me he dado tiempo a leérmelos, pero yo creo que pueden ser unas lecturas bastante recomendables. Y también es verdad que el año pasado, por ejemplo, en clase recomendaste varios libros como Introducción a la Economía o a lo que íbamos dando pues eso, en clase, que creo recordar que recomendaste 2 libros que podrían venir bastante bien, ya no tanto en econofísica, sino como estudiante de física o de ingeniería de materiales que no has tocado nunca la economía, y si te gustaría meterte más en ese campo, ya ni siquiera por dedicarte a eso, sino porque es algo que en el futuro pues vas a necesitar, obviamente, como adulto responsable que te vas a convertir. Vale. Me suenan los libros, pero mi memoria de los títulos es mala. Yo creo que hay un autor muy famoso que se llama Pindick, que se puede poner en la descripción, que de hecho yo creo que uno de los libros era de eso, que hace una introducción a la economía, sobre todo centrándose en microeconomía, que es lo que explica más el comportamiento del consumidor. Y después hay varios libros de título tal cual, Introducción a la economía. Los economistas no nos complicamos mucho.
que algunos de hecho lo ha hecho el departamento en el que yo estoy, etcétera, que son, por así decirlo, síntesis de libros a lo mejor más complejos. Después hay un buen libro sobre la macroeconomía, pero yo no caigo ahora mismo en el autor. Caigo en la portada, que lo tengo de memoria visual, pero no... Sí, no lo dejaremos en la descripción por si hay algún interesado que pues, se quiere dedicar más en este tema. Ahí me han pillado. Lo siento. Y también, pues ya más un poco informal, de que si tienes alguna anécdota más curiosa o más graciosa incluso, de pues esos inicios tuyos, porque claro, tú empezaste simplemente con la economía y ya después te empezaste a relacionar con otros campos. Pues si tienes alguna anécdota de ese primer contacto que tuviste, de tener que investigar sobre otros campos para poder enterarte Vale. de tus investigaciones. Vale, mi momento, no sé si tendrá relación con la pregunta, pero mi momento más shock fue cuando me enteré de que tenía que programar. Básicamente, y empecé a chocarme con MATLAB. Ese fue mi momento más shock. Ahí no... Al final en programación eso, hay un inicio en el que no entiendes nada, sobre todo yo, ¿no? que vengo más de sociales, no entendía ahí nada de por qué era el código, de por qué no. Y después fue el momento canónico, ¿no? En el que ya descubrí cómo, ¿no? los principios básicos de la programación y me puse a programar. Entonces esa fue mi primer apertura o anécdotas con, hombre, no es la física, pero con otra área como es la informática. Con el área de la física, yo recuerdo muchísimo a lo largo de mi historia la asignatura esta de conocimiento del medio. Siempre me ha gustado cuando era pequeño. De hecho, esto puede ser hasta una anécdota, porque siempre me ha gustado la asignatura de conocimiento del medio, el medio ambiente, todo eso, pero decidí no estudiar una carrera de ciencias porque básicamente no se me daba bien. No se me daba bien. Al igual que después la informática o las matemáticas se me han dado de lujo, o se me dan bastante bien, la física, ¿no? El tema, pues eso, de la fórmula también, la química, etcétera, es que no se me daba bien. Entonces, eso puede ser una paradoja, y puede ser la paradoja esa de que, o la anécdota de que ahora realmente, hombre, no estoy trabajando en física directamente, pero sí que es verdad que tengo más relación con el campo de las emisiones, del impacto, del medio ambiente, es más de ciencias naturales. Claro que al final tú sí te interesas mucho por un campo, pero te ves que es imposible de que vayas a estudiar eso. Aunque estudies otra cosa, al final te puedes relacionar con ese campo que inicialmente te gustaba. Claro, por desgracia, y es un consejo que le doy a todos mis alumnos, yo creo que lo recordarán si alguno nos escucha el podcast, es que al final tienes que elegir a qué dedicarte, y en ese a qué dedicarte te tiene que apasionar muchísimo, eso es fundamental, que te apasione, pero por otro lado tienes que ser bueno. Claro. Porque si te apasiona y no eres bueno, pues dime tú. Claro. Dime yo qué hubiese hecho aquí. Aquí no hubiese llegado al podcast por haber estudiado ciencias naturales. Ya. Y bueno, más allá, ya ha formado bastante historia y tal. De hecho, creo, si no me equivoco, hace poco ganó un premio por el cual le felicitamos bastante, dotado muchas gracias. Por la Universidad de Sevilla. Así a futuro, ¿tiene pensado algo? Porque desde fuera muchas veces se dice los que estudian ADE, los que estudian economía, siempre es para hacer una empresa. ¿Usted tiene pensado algo así, llegar a hacer una empresa en algún momento, o quiere seguir con la investigación en el futuro? ¿Qué tiene pensado? Pues muy buena pregunta, la verdad. La investigación me apasiona, me gusta investigar porque al final lo puedes hacer solo. Me encanta aquello de ir a los congresos, exponer los artículos, estar en los foros, etcétera. Por otro lado, me gusta muchísimo la docencia. La docencia es un campo que no me imaginé que me iba a gustar tanto, y me gusta mucho la docencia. Como ha dicho Dalia, motivar a otros. Ese yo creo que es uno de mis mayores dones, motivar a otros. Entonces, hacer una empresa, me lo he planteado muchas veces, de hacer un proyecto. Ahora estábamos dándole vueltas a hacer un algoritmo bursátil, ¿no? Sí. Pues si también a alguien le puede interesar hacer un algoritmo de inversión, pero no es algo que me plantee. Eso de perseguir el dinero sin ton ni son, eso claro. Ya es una idea que descarté hace muchísimo tiempo porque no me reporta felicidad. Al revés, la felicidad mía es más cercana al cristianismo, entonces más pues hacer el bien con los demás, etcétera. Entonces, lo que sí que me planteo y que ya estoy en algunas iniciativas es
eso, impulsar a los demás. Y por eso ese es uno de los mayores factores que hace que esté en España, porque Claro. bueno, con mi perfil ya podría presentarme a universidades externas y yo creo que me podrían coger. Quizá no, pero bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí, alguna oferta ha habido ahí. Entonces, pero una de las cosas que hace que me quede es ayudar a la tierra de Andalucía, Muy bonito, la verdad. impulsar a la gente de aquí y eso, y darle el máximo posible. Vamos, los alumnos que me conocen saben que hemos hecho ya alguna ponencia y tal, y yo no he ido por ahí pidiendo dinero. Entonces, es algo más sin ánimo de lucro, más por motivar a los demás. Claro, claro, la gente lo ve en cuanto a la investigación en España, que dice, vale, aquí no hay, pues me voy fuera y me voy a investigar fuera. En lugar de, vale, me voy fuera para adquirir diversos conocimientos y tener como una vista más global, pero luego vuelvo. Y lo que no hay aquí, lo creo aquí. Claro, es una muy buena visión. Es decir, yo no estoy diciendo que no te vayas fuera, yo estoy diciendo que persigas al final tu sueño, pero sí que es verdad que hay una crítica que tengo yo en mi círculo y es eso, la crítica esta, ¿no? De toda persona que hace ADES porque se quiere hacer rico. Es decir, esa riqueza material después no te llena. Claro. Y es mejor perseguir pues tus propios sueños, que por supuesto si te quieres ir fuera, yo he estado fuera de estancia, esas experiencias llenan muchísimo, tanto a nivel personal como profesional. Entonces eso es más que enfoquéis en lo que queréis hacer, lo que se os dé bien y en conseguir vuestros sueños. Y siempre pensad, por supuesto hay que vivir, hace falta, no estamos en un sistema económico, hace falta renta, hace falta dinero, pero pensad en qué queréis hacer realmente, qué os reporta felicidad para hacer. Y me encanta porque en varios episodios que hemos hecho ya aquí, no sé cómo, pero siempre logramos relacionar lo que sea que estemos hablando con la filosofía. Siempre ¿sí? terminamos o hablando de filosofías de vida de cada uno o de filosofía en general. Justo en el episodio que estábamos hablando con Olaya, que sería hace 2 episodios, si no lo habéis escuchado, estáis obligados, sobre que la física al final es el estudio de la filosofía natural. Y pues el estudio de lo que ocurre alrededor, que en parte, pues, ya relacionándolo, también eso hace un poco la economía, de estudiar pues cómo se manejan las interacciones humanas para ver cómo se maneja el mercado. Y al final, pues esto ya, no sé qué pasa, pero tú entras en esta facultad y ya de repente te interesas por la filosofía, si es que antes ya no estabas interesado. Y ya por ir terminando, siempre nos gusta terminar los episodios pidiéndole al invitado que si tiene alguna frase para la gente que estará escuchando este podcast. ¿Algún resumen, algo que deja como qué es lo que quisieras que la gente se quedara? Como una especie de No mic drop. necesariamente de economía, sino, por ejemplo, lo de los sueños, cualquier cosa. Ya aquí es libre de Muy lo que bien. se quiera decir. Ahí la verdad que me han dejado un poco fuera de juego. porque- Pasa siempre, pero... Sí, sí, ya sea de economía, de física, de econofísica o de filosofía de vida. Puf. Yo lo que tenía que decir antes de la frase, a razón de lo que ha dicho Dalia, que me ha parecido la verdad unas ideas magníficas, es que al final todas las disciplinas parten de la antigua Grecia, que vienen de la filosofía. Entonces al final cuando te pones a debatir, a hablar, etcétera, volvemos a la rama que tenemos todos en común, que es la filosofía. Y ya más o menos pensando en una frase, para no dispersarme, ¿no? Por ahí, por la mente, pues yo diría al final que hagas lo que hagas, hagas algo que te haga feliz. Que eso es muy importante. Y si esa felicidad, y es un consejo que doy muchísimo, y que esa felicidad o esos objetivos hacen que otras personas sean felices o que tengan otro objetivo, ¿no? Es decir, que si esas cosas que haces le reportan bienestar a otras personas, no en tu casa, etcétera, sino a otros terceros, pues entonces tírate de cabeza. Muy bonito. Pues nada, con eso terminamos el episodio de hoy. Muchísimas gracias de nuevo por venir. Nada, yo tenía que dar Grabar con muchísimas nosotros. gracias por la invitación al podcast. Hombre, cuando quieras estás invitado de nuevo, vaya. Alá. Sí. Pues nada, ya nos veremos. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por escuchar. Chao. Hasta luego.